mi amigo. Déjame llevarte a un lugar donde el sol se oculta entre susurros de misterio y sombras ancestrales. Imagina un día en los canales de Xochimilco, donde las aguas verdes reflejan la historia de nuestro México querido. Entre las chinampas y los trajineros, se encuentra un lugar tan encantador como inquietante, la Isla de las Muñecas. ¿Has oído hablar de don Julián Santana Barrera? Él, solitario y atormentado, decidió habitar esta isla tras un evento que cambió su vida para siempre. Cuenta la leyenda que una niña se ahogó en las aguas turbias cercanas a la isla y desde entonces, don Julián comenzó a colgar muñecas rotas y desgastadas en los árboles como ofrenda para su espíritu. Imagina ahora el crepúsculo, cuando las sombras se alargan y los ojos de las muñecas parecen seguirte con miradas huecas. Cada rincón de la isla susurra historias olvidadas, mientras las ramas crujen bajo el peso de las figuras desgastadas y desmembradas. La Isla de las Muñecas se convierte en un escenario donde la realidad y la pesadilla se entrelazan. ¿Qué secretos guardan las muñecas que cuelgan de los árboles? ¿Es acaso la presencia de la niña ahogada que aún busca consuelo en las ofrendas de don Julián? Nadie puede estar seguro, pero aquellos valientes que se aventuran en esta isla abandonada juran escuchar risas infantiles en la brisa nocturna y ver sombras que se mueven entre los árboles. Así que, amigo mío, si alguna vez te encuentras cerca de Xochimilco en una tarde tranquila, piensa dos veces antes de adentrarte en los canales más remotos. Pues la Isla de las Muñecas aguarda en silencio, esperando contar su historia a aquellos dispuestos a escuchar, entre la belleza perturbadora de sus muñecas y el susurro inquietante de sus aguas. Dicen que la verdadera magia de la Isla de las Muñecas se revela cuando cae la noche. Las sombras se alargan y las figuras de las muñecas cobran vida en la imaginación de quienes se aventuran a explorar este lugar maldito. Las ramas crujen con susurros inquietantes y el viento parece susurrar historias de tragedias olvidadas. Para aquellos con el corazón valiente y el espíritu inquieto, la Isla de las Muñecas ofrece un viaje hacia lo desconocido. Cada paso en este terreno pantanoso es como una danza con lo sobrenatural, donde la realidad se entrelaza con las leyendas antiguas y los temores profundos. No son pocos los relatos de visitantes que dicen haber visto sombras que se desplazan entre los árboles, ojos de muñecas que brillan en la oscuridad y risas infantiles que rompen el silencio de la noche. ¿Son estos meros trucos de la mente o hay algo más oscuro y misterioso acechando en la Isla de las Muñecas? Don Julián Santana Barrera, el solitario habitante de la isla, dejó un legado perturbador que aún perdura. Su obsesión por las muñecas se convirtió en una especie de ritual macabro para aplacar el espíritu de la niña perdida en las aguas. Su presencia parece impregnar cada rincón, como si su propia alma atormentada todavía buscara redención en las figuras de plástico y tela. Y así, mi amigo, la historia de la Isla de las Muñecas continúa siendo un enigma envuelto en la bruma de los canales de Xochimilco. Susurros de tragedias pasadas y sombras que danzan en la oscuridad mantienen viva la leyenda. ¿Te atreverías a explorar este lugar encantado, donde cada muñeca cuenta una historia y cada árbol guarda un secreto? La Isla de las Muñecas aguarda, paciente, en el corazón de México, para aquellos dispuestos a desafiar sus misterios y enfrentar sus terrores ocultos. Dicen que la Isla de las Muñecas tiene el poder de llamar a aquellos que buscan lo sobrenatural. A lo largo de los años, numerosos aventureros y curiosos han llegado a sus orillas, atraídos por las historias que envuelven este lugar. Algunos buscan respuestas, otros solo la emoción de lo desconocido, pero todos se enfrentan a una experiencia que no olvidarán fácilmente. En noches de luna llena, se dice que las sombras cobran vida y danzan entre los árboles, imitando el juego de luces y sombras de las muñecas colgadas. La atmósfera se vuelve densa con presencias invisibles y susurros que flotan en el aire como niebla. Los sentidos se agudizan y cada sonido, cada movimiento se magnifica en la mente de quienes se aventuran en este reino de lo inexplicable. Pero ten cuidado, querido amigo, porque la Isla de las Muñecas no perdona a los intrusos sin respeto. Algunos cuentan historias de visitantes que han experimentado sucesos inexplicables, muñecas que parecen cambiar de posición solas, susurros que te siguen a través de los senderos retorcidos, e incluso sensaciones de ser observado por ojos invisibles en la oscuridad.
Entre la belleza siniestra de sus muñecas y la naturaleza exuberante que la rodea, la isla de las muñecas tiene un encanto oscuro que cautiva y aterroriza a partes iguales. Es un lugar donde lo real y lo imaginario se entrelazan de una manera tan intensa que desafía la lógica y despierta los instintos más profundos del miedo y la fascinación. Y así, la isla de las muñecas sigue en pie como un monumento a la tragedia y la obsesión, un testimonio silencioso de los límites difusos entre lo vivo y lo muerto, lo real y lo fantasmagórico. ¿Te atreverías a navegar por sus aguas embrujadas, a caminar entre sus árboles cargados de muñecas? La respuesta puede estar en el eco de las risas infantiles que flotan en la brisa nocturna, esperando ser escuchadas por aquellos lo suficientemente valientes para adentrarse en el reino de lo sobrenatural. Pocos han podido desentrañar completamente el misterio que rodea a la isla de las muñecas. Sin embargo, entre las historias de terror y las leyendas oscuras, algunos relatos hablan de encuentros que desafían toda explicación racional. Testigos han descrito apariciones fugaces, figuras que se desvanecen entre los árboles y risas que parecen flotar en el aire sin origen aparente. ¿Qué motivó a don Julián Santana Barrera a dedicar su vida a colgar muñecas en los árboles de esta isla? Algunos dicen que fue el remordimiento por no haber podido salvar a la niña que se ahogó cerca de sus aguas. Otros creen que buscaba proteger su hogar de espíritus vengativos. La verdad, tal vez, se pierde en los susurros del viento y en los ecos de la historia que se niegan a desaparecer. Cada visitante a la isla de las muñecas lleva consigo una parte de su experiencia única. Algunos son tocados por la sensación de lo sobrenatural, mientras que otros encuentran inspiración en la belleza extraña y perturbadora del lugar. Si cual sea la impresión dejada, nadie puede negar que este rincón olvidado de Xochimilco tiene el poder de transformar a quienes se aventuran en su dominio. Y así, querido amigo, te invito a reflexionar sobre la isla de las muñecas como un recordatorio de que en este vasto mundo aún existen lugares que desafían nuestra comprensión y nos obligan a enfrentar nuestros propios temores más profundos. ¿Qué historias seguirán tejiéndose en las sombras de sus árboles retorcidos? La respuesta, quizás, reside en aquellos valientes que se atrevan a descubrirlo por sí mismos. En conclusión, la isla de las muñecas se erige como un monumento a la memoria y a la persistencia de lo inexplicable. A través de sus muñecas colgantes y sus secretos velados, nos recuerda que la vida y la muerte pueden entrelazarse de maneras sorprendentes y que incluso en la tranquilidad de los canales de Xochimilco, los fantasmas del pasado pueden susurrar sus historias a aquellos dispuestos a escuchar.